Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. El día de hoy vamos a dar un repaso muy rápido por lo que está sucediendo actualmente en nuestra red social X. Comenzamos con arte del Jungkook. Tenemos a Elsa7 que nos está regalando esta preciosidad de arte, donde tenemos un hermoso beso del Jungkook para comenzar el día con mucha alegría. Pues para todas ustedes, dedicado con mucho amor, porque sé que aman esta pareja igual que yo. Siempre les recomiendo el arte de Elsa y aquí lo tenemos para que ustedes nos sigan. Recuerden que me pueden encontrar como @boyswelove2023. Hablando de noticias y actualizaciones, pues se dio a conocer que los chicos volvieron a firmar otro uniforme más de alguno de sus compañeros que se está dando de alta, que ya termina su servicio. Por ahí leí que decían, bueno, es que nunca van a acabar de firmar hasta que a ellos les toque salir. Es que son lo más popular en la base, probablemente sí, imagínense. Estaba Jin ahí. Luego llega Jungkook y Jimin, o sea, eran 3 miembros de BTS. O sea, era demasiado pedirle a los mismos soldados que se contuvieran. No creo que fuera posible. Y si ustedes lo tuvieran al lado en el cuartel, ¿no le pedirían acaso una firma a Jimin si ya se van? O sea, creo que es una reacción bastante natural. Por favor, coméntenme ustedes qué piensan al respecto. Hay algunos que dicen que es abusivo de parte de sus compañeros. Yo creo que no. Creo que es un lindo detalle de parte de ellos poder compartir, pues aunque sea un pedacito de sí mismos, como sería su firma. Ahora que dando una vuelta rápida por nuestro feed, vamos a encontrar muchas cosas bonitas que se han estado publicando. Sus deseos se hicieron realidad. Han pasado los años y aún siguen cumpliendo sueños juntos. Hablando acerca de los sueños de los chicos, en este pequeño video los dos comentaban por un lado si pudieran viajar y qué actividades les gustaría tener. Bueno, queda claro que estaban hablando de poder hacerlo juntos. Jimin dijo que le gustaría ir a ver el mar y Jungkook decía que a él le gustaría mucho tomar fotografías, y es bonito ver que cumplieron su sueño de alguna forma. Y esto es gracias a Yushur y gracias también al apoyo de todas esas personas que aman el Jungkook y que pudieron hacer también posible que esta serie exista. Esto me encanta. Estamos a unas horas de que estrenemos la última parte del viaje del Jungkook en Yushur, la parte de Sapporo, la parte de invierno. Vamos a ver, creo que las expectativas de todos nosotros están altísimos, pero no es para menos de estos 3 programas, porque además estamos hablando de 3 programas. Van a estar con muchas actividades físicas, por lo menos ya vimos que se van a ir a esquiar. Ahora, en la nieve ustedes dirán, bueno, ¿qué más pueden hacer? Ya los hemos visto corretear por la ciudad de Sapporo aventándose nieve. Comer rico, obviamente, estar en casa, disfrutar un rato juntos, son parte de las escenas que ya hemos visto de ellos, así que disfrutar se ha dicho con la última parte que nos queda de este viaje del Jungkook en Yushur. Ahora que entre las muchas cosas que ustedes van a poder ver acá, pues también tenemos esta actualización de una periodista en Corea que dice: el viaje de Jungkook de BTS, desde el grupo hasta su debut en solitario y el amor del mundo, es definitivamente un camino dorado, y esta exhibición conmemora su viaje hacia su primer álbum en solitario, Golden. La prensa también, además la reportera súper guapa, nótense aquí enseñando la super pierna, pero la importancia que tiene todos los éxitos que ha tenido Jungkook de manera individual. No me gustaría decir que él ha sido el que ha tenido el éxito más grande de todos los chicos de BTS, porque todos dentro de sus géneros musicales han roto récords, porque estamos de acuerdo que los 7 nos han presentado cosas muy diferentes, pero de alguna manera Jungkook era el que tenía el material más comercial, el que estaba, digamos, como más enfocado y preparado, sobre todo para entrar al mercado norteamericano, porque al resto del mundo están, y sabemos la importancia que tiene BTS en todas partes y cada uno de los miembros, pero se han propuesto de alguna manera conquistar el mercado americano. Ahí tenemos los resultados, el camino dorado de Jungkook, muy bonito análisis, muchos momentos que van a encontrar el día de hoy aquí en mi feed, hermosísimo arte de Jimin, Aya, que siempre hace unas cosas impresionantes. También seguimos viendo lo que son los proyectos por el cumpleaños de Jungkook, espectacular, lo que las fans invirtieron para poder tener estas felicitaciones para él en todas partes del mundo.
Army, pues ya saben cómo son de curiosas, se fueron a rentar el mismo bote en el que los chicos estuvieron en Jeju y nos pudieron dar ahora sí que este tour por el interior del bote. Pudimos ver lo que incluye el servicio, ahí se ven los gorritos que ellos también utilizaron, no sabemos si son los mismos, tal vez sí, tal vez no. Rentar este bote para poder vivir esta experiencia como ellos la vivieron, la sala interior, ay no, está muy bonito, lo que les ofrecieron, se ve buenísimo. Solo era una curiosidad para que lo conocieran porque Army se ha encargado de ir absolutamente a todas partes donde los chicos. Ahora, el día de hoy amanecimos con esto. Oficialmente tenemos cuenta de Hive Latinoamérica. Bienvenidos a LATAM, bienvenidos a México. Como ustedes saben, Hive va a abrir unas oficinas específicamente para buscar talento en lo que es Latinoamérica y su base va a estar aquí en México. Ya tenemos Hive Latinoamérica para irnos a quejar de todo lo que no nos parece. Dice, bueno, pues sí, ya realmente vamos a ver a este Cookmin en Japón. Dice, solo en un día, en unas horas. Ya había estado yo hablando de esta cuenta el día de ayer, ¿se acuerdan? Esta chica que hace con su doll, ya sé que tiene diferente el doll. Antes tenía los ojitos cerrados y ahora los tiene abiertos. Por cierto, no les he recomendado Fix, perdónenme, soy una mala mujer, pero siempre les recomiendo esta cuenta de Caramel, es muy buena. Acaba de publicar otra historia. Tuvimos un problema grave porque AO3, Archive of Oberon, el día de ayer, tuvo algunos problemas técnicos y el servidor se cayó y nadie podía entrar a leer Fix. Ya muchas estaban al borde de desvivirse, pero lo interesante aquí es que muchas decían que si no era el tiempo de irse a Wattpad. Me llamó la atención lo que sucedió porque algunos se quejaban y decían que no les gustaba Wattpad y yo me siento identificada con ellos. No sé por qué no puedo leer Fix en Wattpad, no le entiendo el formato, me desespera mucho y en cambio en Archive of Oberon no tengo este problema. Bueno, pues la recomendación de Fix, si a ustedes les gusta leer historias buenísimas del Jikook, es esta escritora en específico. Hay algunos de ustedes que ya la conocen y ya saben de lo que estamos hablando y está comenzando con un nuevo serial porque vamos en el capítulo 1 de 8 y de verdad con Caramel no hay pierde, es extraordinariamente buena. También ya tenemos adelantos de arte. Aya nos está regalando esto que nos va a sacar para próximos días. Está precioso su arte del Jikook. El día de hoy sí, ya por fin vamos a tener nuestro podcast con los mejores comentarios de la semana. Gracias por su enorme paciencia. Para la nochecita yo creo que ya va a estar publicado, pero para que no se lo pierdan. Esta es otra noticia muy linda. Ya saben que yo procuro dar noticias más que nada enfocadas en el Jikook, pero esta noticia merita. Dice, se ha anunciado que habrá un documental de RM con Right People Grown Place, el cual se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Busan y de igual forma será proyectado en cines de todo el mundo y los boletos saldrán próximamente. ¡Yay! Y como tenemos el documental de I'm Still, ahora viene un documental también de parte de RM. Hoy también entre los memes que leía aquí en la red social de X, algunos decían, bueno, es que yo pensaba que iba a poder ahorrar mientras los chicos estaban en su servicio, pero resulta que han estado más activos que cuando estaban aquí los 7, lo cual es de alguna manera verdad. No nos han dejado ahorrar un centavo, chiquillos, y el próximo año tenemos que ir a verlos y tenemos que estar ahí por ustedes, lo cual significa que le tenemos que trabajar todos un montón. Por cierto, que ya se acerca el día de mañana, que es el 4 de septiembre, lo vamos a tomar como el día de la generación 94 y que en especial ya está saliendo mucho arte de lo que sería hobby con RM, por eso se los quise poner y aquí cada uno está tomando la mano de Army. Esta artista también es de un dulce, les estoy preparando un especial de ella que ha hecho del Jikook en el ejército, que es una monada, pero ahora conmemorando el día 94, así como también tenemos el día 95, bueno, pues ahí está el día 94, Ever JJKPGM, que ya saben que es de nuestras recomendaciones de siempre, unos videos increíbles, sus recopilaciones son lo mejor, seguíamos con mucho arte, esta chica que de verdad, cómo ha estado sacándole provecho a su doll ahora con los ojitos abiertos, y es que la ropita ya la tenía, estamos todos de acuerdo, aquí está clarísimo su pasado doll, y aquí ya lo tenemos con sus
sus ojitos abiertos, tan pispireto, tan bonito. Bueno, pues para todos aquellos que están siguiendo el canal, que me dejan sus comentarios y que se están uniendo y que recién están aterrizando, muchas gracias. Vamos a cerrar nuestro video el día de hoy con nuestra cuenta regresiva. Nuestro Jin ya está en casa y trabajando como loco, no tiene básicamente que un momento de descanso por lo visto. Faltan 43 días para el regreso de Hobie, increíble pero cierto. 290 días para el regreso de Yoongi, 279 días para el regreso de Tae y de Nam y 280 días para el regreso de Jimin y Jungkook. Cierro este video con el hermoso arte de McDani, que por cierto, cada día de esta cuenta regresiva ella nos ha regalado arte, y un arte precioso. Este también es uno de esos momentos en los que Jimin no podría verse más espectacular ni aunque quisiera. Así que con esto los dejo. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, que les agradezco mucho su apoyo al canal. Al ratito nos vemos en nuestro podcast y hasta entonces les dejo un abrazo gigante y un besito.